tenista Andrés Gómez, que se abraza. Se tiene que rendir a los pies de Jefferson Pérez. Es una belleza. ¡La medalla de oro! ¡Atención Garchi! ¡Atención Tulcán! ¡Atención Latinoamérica! ¡Últimos 800 metros! ¡Vamos Richard, que se puede! Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy nos encontramos con Jefferson Pérez, máxima figura del deporte ecuatoriano de todos los tiempos. Gracias por acompañarnos, Jefferson. ¿Cómo está? Querido Michael, Daniel, un abrazo gigantesco a ustedes, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Enviarles el mejor de los abrazos, de los saludos a cada uno de ustedes. Es un gran gusto, un gran honor conversar con usted, y es que bueno, en Atlanta 96 consiguió la primera medalla olímpica para el país, y básicamente son 8 campeonatos del mundo, 2 medallas olímpicas, 3 medallas panamericanas, un récord mundial, y bueno, eso entre las cosas más destacadas. Y que también nos acompaña hoy Daniel Osa. Daniel, ¿cómo estás? Michael, Jefferson, qué gusto tenerle en este espacio. Es un honor para nosotros y para nuestro medio también, al cual representamos en este caso, que usted comparta con nosotros, jóvenes estudiantes, este pequeño espacio de entrevista. Gracias, Daniel. Y bueno, de hecho, tú también, si quieres iniciar tú con tus primeras preguntas. Bueno, Jefferson, yo quisiera adentrarme, digamos, un poquito a las Olimpiadas de Atlanta. Yo quisiera adentrarme en ese momento y que sea usted quien nos cuente cómo fue ese último tramo final, digamos, en el que usted estaba a punto de hacer historia en el país, de hacer historia en Ecuador, teniendo en cuenta que no había muchas personas que, digamos, seguían al deporte o que seguían su carrera. Que nos cuente en primera instancia ese pequeño tramo, digamos, para llegar a la meta, y también, en segundo lugar, que nos cuente qué pasó por su cabeza, qué sentía cuando tenía el himno nacional del Ecuador de fondo y usted estaba ya en el podio a punto de recibir la medalla de oro. Ante todo, muchísimas gracias. Es un poco difícil poder resumirlo en un par de minutos. Tantas circunstancias que se atraviesan, ¿no? Es como intentar decirle a un cirujano que está extirpando el apéndice: cuéntame brevemente cómo lo hiciste. Algunos tienen una capacidad impresionante de resumen, otros tenemos un poquito menos complicado, menos difícil poder, o más difícil más bien poder resumirlo, pero finalmente comentarles que yo creo que unas son las vivencias que una persona tiene detrás de la pantalla y otras son las vivencias que unos están dentro de la pantalla. Y en mi caso particular, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba en ese momento cruzando en mi mente y en mi cuerpo era dolor, angustia, desesperación, pero al mismo tiempo motivación, ¿no? Al mismo tiempo tener pensamientos de la familia, de los amigos, de la gente que nos apoyó, de la gente que puso el hombro, pero también de aquellas personas que no tenían fe, no tenían confianza en nosotros, ¿no? En saber en qué momento y cuánto tiempo tenemos que esos pensamientos traerlos a nuestro ser en esos momentos críticos, difíciles. Y finalmente cruzar la meta, sentir mucha paz, mucha tranquilidad, de haber ofrecido un esfuerzo que es el talento, que es lo que tengo. No tengo yo fortunas económicas para poder solucionar el problema de desempleo en el país, no tengo fortunas económicas para solucionar el problema de la desnutrición en el país, ni de la pobreza. Entonces, lo que tengo en mis herramientas es el talento, ¿no? Y entonces, ofrecer a Dios a través de mi esfuerzo una alegría a un país, una lágrima de emoción, una sonrisa de satisfacción. Eso quizás es lo que a uno le llena, ¿no? Y cuando estamos en el momento del himno nacional, es un momento sublime. Para mí, yo, que tuve la suerte de estar varias veces en el podio mundial, en primer lugar, yo creo que es como dentro de la nobleza y el respeto de la honra de todos y cada uno, uno se siente orgulloso de haber nacido en esta nación, de saber a quiénes se representa. Reitero una vez más, no, o sea, no vanidad, no, sí, miren, soy el mejor. No, sino más bien orgullo sano, decir gracias porque
represento a una nación, represento a mi gente, represento a una sociedad con sus problemas y aciertos, pero eso somos una nación que tenemos que seguir mejorando poco a poco con la colaboración de todos. Muchas gracias, Jefferson, por su respuesta. Así es, me imagino que debió haber sido una sensación, digamos, indescriptible, como usted menciona, muchos daríamos lo que sea por sentir eso. Pero bueno, yo también quería preguntarle, Jefferson, cuando usted tiene este primer logro de ganar la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Atletismo en Bulgaria en el 90, usted en ese momento, cuando gana esa medalla, cree que, o pensó más bien en convertirse en la figura para muchos, digamos, de motivación y convertirse en uno de los medallistas más grandes de aquí del país? Es que son circunstancias distintas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? En el año 90 yo era un estudiante de secundaria, que mi única responsabilidad después del fallecimiento de mi padre era intentar conseguir recursos económicos ayudándole a mi mamá a trabajar en el mercado, o sea, y mis estudios, o sea, esas quizás eran mis responsabilidades, ¿no? Sin embargo, cuando cumplo 18 años, ya las responsabilidades es, hey, ya eres mayor de edad. Las circunstancias socioeconómicas de tu familia no son las mejores, no tienen un techo, son informales porque mi mamá era una trabajadora informal, o sea, no tenemos un seguro social, no tenemos el mínimo de ingresos para poder comprar una canasta básica. Entonces, a los 18 años es cuando quizás es un parteaguas en mi vida, porque voy al Campeonato Mundial en Seúl en el año 92, y yo había tomado la decisión que voy a Seúl y que ahí iba a terminar mi carrera deportiva, porque me dedicaría en las mañanas luego a trabajar y en las noches a estudiar, que era el sueño de mi madre y el sueño mío, poder ir a la universidad. Pero Dios es muy generoso, entonces ya ese era mi plan. Y si me dicen un poco antes, cuando yo tenía 8 o 9 años, ¿cuál era tu plan? Mi plan era ser piloto de combate. O sea, mi padre, un ex militar que toda la vida decía, mira los aviones, qué lindo, qué hermoso, dominar los cielos, estar por encima de las nubes, increíble. Entonces, claro, a los 8 años pensaba ser campeón olímpico, no, pensaba ser piloto de combate. A los 18 años pensaba ser campeón olímpico, no, pensaba en que necesito trabajar para poder estudiar. Entonces, y a los 18 años, como dije, tuve la suerte gigantesca en que cuando regreso del Mundial de Seúl ganando, la Universidad de La SUAY me dice, oye, te vamos a dar una beca de estudios, que era uno de los problemas que yo tenía. Yo emocionado, muchas gracias, Dios les pague, ya voy a poder estudiar. Y arregló seguido, una empresa cuencana, Shumir, dice Eduardo Crespo Malo, oye Jefferson, yo quiero ayudarte económicamente para que lleves comida a tu casa, para que puedas comprar alimentos, vestido, para que puedas tener un arriendo, puedas arrendar, pagar el arriendo. Entonces, sí, como que las dos circunstancias, los problemas gigantes que tenía, a Dios gracias, como que se resolvieron temporalmente. Entonces me di cuenta que a través del deporte yo podía conseguir las herramientas para poder desarrollarme integralmente, las herramientas de formación académica, las herramientas de seguir haciendo deporte. Y es así que quizás en este parteaguas es cuando cambió mi vida. Luego de eso, sí, viene el tema de vamos a los Juegos Olímpicos. Ya había participado en Barcelona 92, ahora la meta será diferente, será distinta a los resultados. Vamos a trabajar al 100%. Con sueños, con metas, con aspiraciones. Entonces, yo creo que la vida ha sido muy generosa. Soy un afortunado de la vida en tener una familia, en tener salud, en que un niño forjado en las calles tuvo la suerte y la fortuna de formarse no solo en las universidades, sino hacer posgrados dentro y fuera del país. Y eso, todo eso que la vida me ha dado, es como un péndulo, ¿no? Recibí, y ya en un instante que hay que devolver, pues. ¿Y cómo se devuelve eso? A través de programas, de proyectos. La Fundación Jefferson Pérez tiene como 18 años. Hemos hecho empresa desde hace casi 20 años, generando empleo. No son empresas grandes, no vamos a decir que somos corporación, no para nada. Pero yo diría que son pequeños emprendimientos chiquitos que nos han permitido generar más sea un puestito de trabajo, pero hemos colaborado, hemos hecho nuestro granito de arena
a una sociedad que tanto lo necesita. Sí, Jefferson, usted menciona, es parte, digamos, me quedo con lo que justo mencionó al final, de que tanto recibe uno, que es hay un momento en el que uno tiene que dar también. Y bueno, yo quería igual preguntarle justo con lo que nos comentaba de su padre, y tras la repentina partida, digamos, de su padre, usted le dedica su triunfo de los Juegos de su primera victoria en los Juegos juveniles, en el Campeonato Mundial Juvenil, se la dedica a su padre. ¿Qué papel jugó esta repentina partida de su padre en su vida deportiva, digamos, a partir de ese momento y posterior a ello, en la que ya se convirtió como la máxima estrella de aquí del país? Querido Daniel, la mascota está ahí feliz de la vida, está ahí expresándose ella también, libertad de expresión. No, qué gusto. La verdad, Daniel, es que, a ver, conozco de cerca el dolor y el sentimiento cuando alguien pierde a un familiar, y mucho más cuando es tu padre o tu madre. Pero además de eso, imagínate un niño de 13 años, 13, 14 años me parece que tenía. Es mucho más complicado, ¿no? Y de ese instante, como a los 16 años, o 14, 15 años, no recuerdo muy bien, ya asumí de alguna manera la responsabilidad de mi casa. Es decir, tengo hermanos menores, tengo que velar que no se metan en drogas, que vayan a la escuela, que cuidar su salud, que cuidar que no se metan en problemas, defenderles de los problemas. Entonces, muy complicado si no hubiese tenido una inspiración en mi vida, que es mi madre, esa mujer trabajadora, honesta, ñeque, con pura garra, que viuda, no vidente, por su problema de escasez visual no podía estudiar, dejó el tercer año de la escuela, imagínate. Y sin embargo, su sabiduría de vida es para escribir muchos libros. Entonces, fue complicado, fue difícil, pero definitivamente yo no creo que hay que atacar a la vida ni acusarla que no tuve oportunidades. Por el contrario, creo que la vida lo que me dijo es: necesitamos que te forjes en ese espacio. Y el forjarse en ese espacio seguramente es tratar de encontrar caminos para seguir surgiendo. Y en mi caso, yo agradecido siempre con la vida. O sea, siempre agradecido. He tenido tropiezos durísimos, caídas complejas, caídas muy, muy duras, difíciles de recuperarse, pero creo que también Dios de manera generosa le da a uno la voluntad para pararse y seguir aprendiendo de sus errores. Totalmente, Jefferson. Gracias, Daniel, por tus preguntas. Si es que nos sobra unos minutitos al final, volvemos con Daniel. Ahora, Jefferson, queremos ir a la actualidad. ¿Qué hace un deportista de su nivel cuando la carrera deportiva acaba, ¿no? Porque sabemos, tiene un título de administración de empresas, como nos estaba comentando, la maestría también en administración, su maestría también en España, diplomados de política en Estados Unidos, eso entre lo más destacado. Entonces, ahora en los últimos años, ¿a qué se ha dedicado? Y también, ¿ha dejado el deporte de un lado o cómo ha seguido involucrado en el deporte? Yo creo que siempre el tema de la formación y la actualización de conocimientos es importantísimo. No se puede dejar, es como pretender dejar de comer a diario. Entonces, hoy ya no voy a comer porque ya estoy satisfecho, entonces mañana tampoco voy a comer. No es así. Siempre hay que seguir investigando, siempre hay que seguir alimentándose, ¿no? Y de la misma manera hay que seguir alimentándose en conocimiento. Todo el tiempo está cambiando en un mundo del 2.0 o el del 3.0, todas las cosas de la información es muy rápida. Entonces, por otro lado, el tema deportivo es exactamente igual. No es que uno para y se desvincula de la actividad física. De hecho, los médicos siempre dicen la ciudadanía en general debe hacer actividad física, mejora sus condiciones físicas, es una persona más sana, tiene una visión mucho más amplia de la vida, aprende a resolver los problemas con con mayor cantidad de herramientas. Entonces, yo, ¿qué es lo que he hecho? Desde el año 2003 creamos una empresa llamada JP Sport Marketing, que hace producción de eventos deportivos, representación, administración, dirección de deportistas. También tuvimos la fortuna de poder ser parte de algunos proyectos, como proyectos de construcción, el tema de medios de comunicación, como el asunto de una radio. Es decir, siempre intentando vivir con dignidad, pero tampoco vivir en excesos, ¿no? Tener los suficientes recursos como para tener un pancito en la mesa,
pero también saber que ese pan no tiene que ser solo para mi mesa, sino generar que a través de los ahorros poder crear nuevas oportunidades de trabajo para otras personas. Y eso es lo que hemos hecho con JP Sport Marketing, con Catoví, con el tema de Excelencia Radio y el tema de charlas y conferencias. Llevamos dando alrededor de como 12 años el tema de charlas en liderazgo, motivación, trabajo en equipo, manejo de crisis. Entonces, cada vez estamos intentando actualizar, entender un poco más la problemática. Y hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia, es un tema súper grave. La gente está deprimiéndose, la gente está perdiendo la esperanza, la gente ya no vemos las mismas puertas o las mismas luz que antes. Cada vez estamos desesperados y empezamos a dejar los brazos caer. Y ahí es cuando probablemente se puede forjar esta mente, este cuerpo, este espíritu luchador y nuevamente demostrar que de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho durante los últimos 20 años desde que dejé el deporte. En el deporte yo dejé en el año 2008 y desde el 2003, 2002 ya empezamos a crear una serie de organizaciones, algunas empresas privadas y otras sin fines de lucro como la fundación. Precisamente quiero irme también a ese lado de la fundación, ¿no? Usted nunca se olvidó, digamos, de su gente, de estar vinculado con la comunidad. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo, no? ¿Cómo usted les ha brindado una mano a todas esas, tal vez, personas necesitadas? Si nos puede dar una idea un poco más clara, ¿no? De cuál ha sido su labor con la comunidad. Les había comentado hace instantes que creo que la vida fue muy generosa conmigo, ¿no? Siempre recibí muchas oportunidades de apoyo y respaldo, a pesar de las circunstancias socioeconómicas de mi origen, ¿no? Pero siempre tuve, por ejemplo, gracias a Dios y al esfuerzo de mi madre, particularmente pancito en la mesa, siempre fui a la escuela, al colegio, a la universidad, estudié fuera del país, entonces siempre como una serie de oportunidades. Y cuando tenemos que devolver, no es porque sea algo extraordinario, es porque las deudas hay que pagarlas. Eso me enseñó mi abuelito. Las deudas hay que honrarlas. Y en este caso, todo es un préstamo. La vida te da una serie de préstamos. Tus padres se esfuerzan para llevarte al colegio, a la escuela, para darte vivienda, alimentos, vestuario. Todo eso es un préstamo, un préstamo, un préstamo. Pero hay un instante que la vida dice, oye, empieza a pagarlos, empieza a devolver el préstamo que te hice. Y eso creo que es un compromiso que toda la ciudadanía debemos hacerlo, que tenemos que hacer y multiplicar hacia la labor social. Pero no como un tema de mendicidad o cosas por el estilo, sino más bien como un tema de obligación moral. Hay que hacerlo. Y creamos la fundación, en la que la fundación entrega becas de estudios a niños, nos preocupamos de su desarrollo integral. El último año está cerrado, lamentablemente, con el tema de la pandemia, decidimos cerrar. Pero llevamos en la fundación como 15, 16 años, me parece, y hemos sacado alrededor de 12, 15 mil niños de alto riesgo, niños que antes trabajaban en las calles, algunos días consumían sustancias prohibidas, y hoy en día es tan chévere, ¿no? Porque algunos de ellos ya son profesionales, ya salieron de la universidad, y es tan lindo y hermoso ver cómo ellos pudimos poner un granito de arena para cambiar su vida, para hacerles personas que ahora ellos tendrán nuevamente también que empezar a devolver, ¿no? Y tendrán, que yo les decía, siempre les puse eso en la cabeza, cuando tú recibes un apoyo, tienes que entregar 2 apoyos. Así te vas a irte más liviano al más allá y puedes correr más rápido. Así les comentaba. Entonces, ahora es igual, es tratar de devolver rápido porque no sabemos qué tiempo tenemos aquí. Desde Jefferson, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Soy una de las personas, digamos, más fieles a este postulado que usted nos decía que le había enseñado su abuelito. Y bueno, yo creo que hemos conversado ya, y para ir ya cerrando un poquito este espacio, hemos conversado ya de sus logros, de lo que hizo cuando fue adolescente, cuando fue ya medallista olímpico, y además ahora en la actualidad con la fundación. Pero yo quisiera preguntarle, creo que tratando de ponerme un poco en sus zapatos, diría yo, el hecho de estar en el momento en el que usted estuvo en la silla de ruedas, que eso yo sí lo recuerdo, digamos, a pesar de que era yo muy, muy chico, el momento en el que usted tuvo que estar en la silla de ruedas, postrado en este caso debido a la operación que tuvo,
¿cuál fue su mayor miedo en ese instante? ¿Cuál fue su mayor temor en ese momento? Quizá ya no volver a competir, quizá perder, digamos, toda esta línea o este tiempo de hazañas que usted venía cosechando, que usted venía ganando. ¿Cuál fue su mayor miedo, Jefferson? La verdad, Daniel, yo creo que más que miedo fue entender de la gratitud que a veces no le damos a la vida. Es decir, las personas que pueden ver dicen, pues, normal. Y las personas que pueden caminar, normal. Y comienzan con una normalidad que no es tan normal, porque tenemos que agradecer a la vida. Entonces luego pasa que alguien tiene un techito y dice, normal que mis papás trabajen y me den comida. Pues, normal pues que me paguen mis estudios, ¿no? Y empezamos a normalizar algo que realmente no es tan normal, o sea, es como un préstamo. Entonces, en mi caso, cuando me pasó el asunto de la operación, yo era uno de estos ciudadanos en los cuales decía, normal pues que yo entrene, normal pues que yo tenga salud, normal que yo pueda ver y normal que mi cuerpo sea fuerte. Pero cuando estuve en una silla de ruedas me di cuenta qué importante es si pudiera caminar. Y claro, en la silla de ruedas, como me operé de la columna, la mano me llegaba solo hasta aquí, no podía comer. Entonces tuve un amigo a quien quiero muchísimo, Andrew Herman, en los cuales él me acompañó todo ese periodo y me daba de comer. O sea, me daba de comer en la boca, imagínense. Entonces, ahí más bien, más que un miedo, yo creo que era una gratitud enorme a la vida, es decir, gracias, gracias infinita por todo lo que me has dado. Y yo lo que voy a hacer es, si salgo de esta silla de ruedas, hacer lo mejor que yo pueda, lo mejor que esté a mi alcance. Y es así que luego de la silla de ruedas, yo decidí terminar mis estudios universitarios. Luego de eso, cuando volví a entrenar 2 años más tarde, mis condiciones cambiaron totalmente. O sea, rompía récords del mundo, ganaba mundiales, excepto por la medalla de oro que se ganó en Atlanta, se ganó una medalla de plata en Beijing 2008. Pero fue el mejor momento, creamos la fundación, creamos fuentes de trabajo, íbamos de un lugar a otro sin comentar a nadie, sin publicar, hacíamos obra social. Bueno, aún lo hacemos, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo, decidimos no publicar, hay gente que se molesta porque no publicamos y hay gente que nos critica por desconocimiento. No voy a decir por ignorancia, sino voy a decir por desconocimiento, porque desconoce lo que hacemos, pero no hacemos para tener más likes. Las cosas hay que devolverlas simplemente porque es una obligación que tenemos que hacer. Entonces, para mí más bien fue una reflexión de agradecimiento después de la cirugía, es decir, si tengo talento, hay que esforzarnos al máximo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es muy interesante conversar con usted en estos minutos que nos ha regalado, darnos cuenta su forma de ver la vida, igual también entender por qué es catalogado como gran motivador de sus charlas y todo eso. Esperemos pronto pase la pandemia, poder tener la gran fortuna de igual con Daniel poder asistir, ¿no? Alguna vez poderle presenciar en persona, ¿no? Porque realmente todo lo que nos comparte creo que nos sirve para entender de mejor manera al lado humano de Jefferson Pérez. Daniel. Así es, justamente como lo mencionaba Michael Jefferson. En primer lugar, agradecerle de nuevo porque, por ejemplo, a pesar yo de que en el 96 no estaba ni en planes, digamos, aquí yo hemos visto muchísimas veces todo ese trayecto en el que usted en las Olimpiadas de Atlanta y llega y la emoción del narrador y el llanto también, digamos, del narrador, o sea, lo contagia a uno y ver que un compatriota está dando, o sea, y se ve, o sea, con lo que usted me comentaba justo en la primera pregunta, que es sufrimiento y lo que se siente, digamos, ya para llegar a la meta. O sea, creo yo que hasta incluso lo sentía, porque sé que desesperación de saber si ya llegaré ya o no llegaré ya a la final, digamos. Entonces, yo la verdad, muy emocionado, muy agradecido por este espacio que usted nos ha brindado. Es un motivador, digamos, desde su inicio, creo yo, desde que empezó en su carrera deportiva. Y además ahora que yo lo escucho ya como alguien que ha vivido mucho, que ha experimentado muchas cosas y que tiene tantas cosas también por contarnos, digamos, es en realidad para nosotros ¿qué diría yo? Una llama, digamos, que nos enciende a seguir construyendo también nuestro trabajo desde nuestro lado. Y sí, lo que comentaba justo de que sí, ahí mi perrito ladrando, como es el Día del Perro, ni cómo decirle nada.
Tiene todas las razones. De mi lado, Jefferson, igual eternamente agradecido. Sabíamos igual por medios y por mucha gente que le conoce, igual las investigaciones coinciden en que usted era una persona muy amable, muy humano, pero no pensé toparme igual con toda esta apertura y recibimiento de su parte, regalarnos, de hecho, más del tiempo que le había comentado, así que pues simplemente, créame, eternamente agradecido, ¿sí? Por esta corta entrevista. No, por el contrario, mi gratitud enorme a ustedes. Yo creo que ustedes deben comprender y asumir la responsabilidad que les corresponde. Ustedes tienen muchas herramientas a su alcance y el péndulo de la vida en la devolución es generar impactos sociales a la gran mayoría de la gente que lo necesita. Ustedes tienen muchas herramientas, seguramente sus padres se esforzaron muchísimos para darles las herramientas que ustedes tienen ahora, y así como sus padres se esforzaron y quedan felices porque ya transmitieron o ya transfirieron la carga que ellos tenían de deuda, ya las transfirieron a ustedes, pero ustedes tienen una carga más pesada, ¿no? Entonces es la sociedad, así que a ustedes desearles el mejor de los éxitos, a todos los chicos, las chicas que nos están mirando, que Dios les bendiga, y desde ya al equipo olímpico, permítanme desearles el mejor de los éxitos. Hagamos todos energía, hagamos una gran sinergia para que Ecuador pueda obtener, o más bien materializar, el trabajo que hicieron, porque hicieron un trabajo espectacular y estoy seguro que eso va a reflejarse en los resultados. Así que un gusto saludarles y una buena tarde. Claro que sí, muchas gracias. Nos despedimos.